En la historia de la filosofía occidental, Grecia era considerada la cuna de la filosofía. Los griegos desarrollaron la capacidad de razonar, de contemplar y la capacidad de la duda, con el único fin de la búsqueda de la verdad. Los griegos consideraban que la filosofía era amor a la sabiduría. Sabiduría, para ellos, no era más que saber vivir la vida de forma correcta. El inicio de la filosofía griega se produce en los pueblos de Jonia, en el siglo VI a.C., hasta la invasión de los macedonios en el año 149 a.C. La filosofía griega, o también conocida como filosofía clásica, se divide en tres periodos muy importantes: el periodo presocrático, el periodo socrático y el periodo postsocrático. El periodo presocrático se produce en las colonias griegas de Jonia. En este lugar los filósofos se ocupaban de contemplar la physis, es decir, la naturaleza, con el único objetivo de buscar o comprender el arjé, el principio de la existencia, de la vida y de todo el universo. Es así que en ese periodo surge la escuela jónica, donde los filósofos tratan de comprender, desarrollan y dan a conocer su pensamiento acerca del origen de la existencia. Para el filósofo Tales de Mileto, el arché, o principio de la existencia, es el agua. Tras su viaje a Egipto, se pudo percatar que donde llega la humedad existe vegetación, existe vida, y donde la humedad no llega, todo es desierto, no existe vida. Es así que este filósofo considera el elemento del agua como el principio de la existencia. Para el filósofo Anaximandro, quien fue discípulo de Tales de Mileto, considera que el arché, o principio del universo y de la naturaleza, es el apeirón. El apeirón es una sustancia indeterminada que no tiene principio y no tiene fin, no tiene forma y está esparcida en todas partes del universo. Para el filósofo Anaxímenes, quien fue discípulo de Anaximandro, considera que el arché, o el principio de la naturaleza, es el aire. El aire tiene la propiedad de condensación y rarefacción, es decir, tiene la propiedad de la dilatación. Mediante este procedimiento surge la vida. Para el filósofo Heráclito, el principio de la existencia es el fuego y el logos, es decir, la razón. Periodo socrático. En este periodo se desarrolla el pensamiento y el conocimiento del filósofo griego Sócrates, y también se desarrolla la escuela sofística. La característica fundamental de este periodo es que la filosofía deja de lado la contemplación acerca de la búsqueda del principio o el arché de la existencia, y se enfoca en la reflexión acerca del hombre. Los sofistas eran un grupo de filósofos entre sabios y eruditos que pertenecían a la escuela sofística. Estos filósofos creían tener la verdad absoluta, eran maestros en la enseñanza de la virtud, y lo más interesante y curioso de estos filósofos es que cobraban un monto económico por la enseñanza de sus conocimientos. Sócrates era un filósofo muy importante dentro de la historia de la filosofía griega, puesto a que no solamente se ocupó de la búsqueda de la verdad, sino también de reflexionar acerca del hombre. Él estaba convencido y tenía ese pensamiento de que el hombre debía perfeccionarse a diario para poder vivir de acuerdo a sus virtudes y principios dentro de una sociedad. Este filósofo utilizó el método de la mayéutica, o el arte de hablar, con el único propósito de lograr que el hombre pueda perfeccionarse dentro de la sociedad, pueda darse cuenta de sus errores y sobre todo pueda razonar. La mayéutica consiste en hacer preguntas a las personas. Sócrates acostumbraba dialogar y hacer preguntas a las personas sobre aspectos de la virtud, de la felicidad y sobre la justicia. En ese sentido, las personas, al querer responderlas, razonaban e inconscientemente se daban cuenta de los aspectos positivos y negativos de la vida. En esa época hubo un grupo de personas que no les agradaba el pensamiento de Sócrates. Por lo tanto, le culparon de corromper a la juventud y de irse contra los dioses griegos. Le sentenciaron a beber la cícuta, que era un veneno. Prácticamente estaba condenado a la muerte. Pero Sócrates, bajo sus ideales y principios, aceptó su destino y de esa manera llegó al fin de su existencia. Platón fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates. Este filósofo fundó en Atenas la academia, donde impartía filosofía, astronomía, matemática y otras materias. Para este filósofo existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo real.
también pudo determinar dos formas de conocer la realidad: el doxa, que sería la opinión, y la epísteme, que sería la ciencia. El filósofo Aristóteles era discípulo de Platón, a su vez era maestro de Alejandro Magno. Este filósofo fundó el Liceo, donde impartía sus conocimientos acerca de la filosofía. Sus estudiantes eran denominados peripatéticos, porque justamente estos aprendían el conocimiento paseando. El filósofo Aristóteles negaba drásticamente la existencia de dos mundos, materia y forma, que en algún momento su maestro Platón planteó. A diferencia de Platón, Aristóteles era realista. Después de conocer las enseñanzas de los filósofos griegos en los diferentes periodos de la filosofía, vamos a plantearnos un problema filosófico acerca de: ¿es posible ser feliz siendo injustos y en medio de la injusticia? En el mundo, en Bolivia y en todas las sociedades, a diario podemos percibir hechos de injusticia en los diferentes ámbitos sociales, como el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito educativo, de salud y laboral y muchos otros ámbitos sociales. La causa de la injusticia puede ser la ambición, porque la ambición corrompe al hombre. Las consecuencias de la injusticia pueden llegar a ser muy inhumanas, desde lastimar a las personas, juzgar a personas inocentes y sobre todo rechazar a las personas por su apariencia. Debemos reflexionar sobre la capacidad que tiene el hombre de perfeccionar sus errores y de esa manera ser una persona de bien para la sociedad, y que a diario practique la justicia bajo los principios y las virtudes de la vida. En ese entendido, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Una sociedad justa o una sociedad injusta? No te olvides de practicar la justicia todos los días para que puedas sentirte bien contigo mismo y con los demás.